Una base de datos es una entidad mediante la cual almacenamos datos de forma estructurada, evitando de esta forma la redundancia y, igualmente, facilitando el acceso de la información a los usuarios a dicha base de datos de una manera rápida y eficaz. Un sistema de base de datos proporciona dos tipos de lenguaje. Tenemos el lenguaje de definición de datos, que utilizamos para especificar el esquema de la base de datos, e igualmente tenemos el lenguaje de manipulación de datos, que dicho solamente sirve para expresar lo que se llaman las consultas a la base de datos y las modificaciones que le haremos a la misma. Pero hay que tener en cuenta que estos dichos lenguajes no son diferentes, sino que forman parte de un lenguaje estructurado que se maneja a nivel de base de datos, el cual es conocido como SQL o lenguaje de consulta estructurada. Los sistemas gestores de base de datos se utilizan más que todo para permitir a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar datos almacenados que se encuentran en una base de datos. Estos sistemas permiten un conjunto coordinado de programas, procedimientos y lenguajes que permiten a distintos usuarios realizar las tareas habituales en la base de datos, tales como agregar, modificar o eliminar. Actualmente contamos con muchos sistemas gestores de base de datos, ya sea de forma propietaria o libre, entre los cuales tenemos PostgreSQL por el lado libre, tenemos Microsoft Access, SQL Server, FoxPro, tenemos también MariaDB y muchos otros más. Y a continuación se presentará una forma estructurada de cómo trabajan los sistemas gestores de base de datos. ¿Cómo trabaja un sistema gestor de base de datos según este esquema? Tenemos, según como ven en pantalla, los metadatos o el esquema lógico de la base de datos, ya sea de forma conceptual, física o externa. ¿Cómo trabajamos nosotros esto? Tenemos el proceso del usuario, ya sea una consulta por ejemplo, y tenemos el sistema gestor de base de datos. Hacemos la consulta y eso se lleva al esquema lógico de la base de datos. Dicho esquema lógico de la base de datos nos da el esquema físico, que a su vez se devuelve al sistema gestor de base de datos, y eso a la vez misma permite al sistema operativo que en la base de datos o en los datos que tenemos nosotros en dicha base nos traiga los datos que nosotros queremos. Una vez que el sistema tenga los datos que nosotros necesitemos, ya sean unos nombres, consultas o dichos procesos, se almacenan en un buffer de sistema o una memoria intermedia, y eso nos devuelve los procesos que nosotros necesitamos. Obviamente esto tiene un promedio, obviamente, de un minuto, de un segundo o milisegundos. En dado caso de que haya un error, los procesos del usuario obviamente mandará una llamada diciendo que no se trajo o no se devolvió el dato que nosotros estábamos diciendo, y se vuelve a hacer el proceso igualmente. Tenemos variedad de sistemas gestores de base de datos, entre los cuales se maneja ya de forma propietaria o libre. Y aquí le vamos a presentar algunas características que presentan dichos sistemas gestores de base de datos. Por lo menos en primer plano tenemos lo que es Oracle y PostgreSQL, algunas de sus ventajas y desventajas. Por lo menos Oracle tiene más orientación a lo que es la parte de Internet, tal vez es el sistema gestor de base de datos con más orientación a Internet. Posee un lenguaje muy completo y su software es capaz de soportar multitud de sistemas operativos, cual sea. Quizás alguna de sus desventajas es su precio, porque es muy costoso y tal vez no todas las empresas o todos tengamos el acceso a Oracle. En otro caso también tenemos que si está mal configurado puede ser una total lentitud para todos los sistemas donde se maneje, y la formación, porque no todo el mundo puede estar capacitado para lo que es Oracle, pero ya se está trabajando en eso. Por otro lado, en parte libre tenemos PostgreSQL, que es muy conocido. ¿Por qué? Porque trabaja con open source, o sea, código abierto, y permite un gran almacenamiento a nivel de base de datos. Además de que te permite una gestión a nivel de seguridad de usuario muy buena. Y además de eso tiene una interfaz muy intuitiva. ¿Cuál será su punto débil o su debilidad? Quizás que consume muchos recursos, quizás mucho más que MySQL, porque en dado caso te permite un mayor hardware, y tal vez la sintaxis de sus códigos o de sus comandos sea algo compleja. Pero no es algo por lo que debe preocuparse mayormente. Otros sistemas operativos que tenemos es MySQL y SQL Server. MySQL es muy conocido también, al igual que Postgre, porque trabaja con open source, código libre, además de que es rápido y fiable y te permite un control hacia su usuario mucho más sencillo.
además de que tiene una integración perfecta a lo que es el código PHP. ¿Cuáles son sus puntos débiles? Quizás que el soporte de los disparadores o trigger sea muy básico y por ende no haya necesidad de que tú hagas algo complejo. Y que otro punto es que no trata lo que se llama el modelo de integridad referencial como otros sistemas gestores de base de datos y se te puede complicar un poco allí. Por otro lado tenemos SQL Server, que una de sus ventajas es que es un sistema económico de que te permite un mejor uso del CPU y que te permite una menor limpieza de la memoria intermedia o el buffer durante las transacciones que tú haces mientras haces una consulta u otra operación. ¿Cuál es su desventaja? Quizás que te genera un consumo muy alto de RAM, de memoria RAM, y además de que tiene muchas restricciones que quizás no te las tenga el MySQL y por eso mucha gente quizás no lo use mucho y use más MySQL, además de que es gratis, de que es código abierto, y esa es una de las características que separan a MySQL de SQL Server. Finalmente podemos concluir que las bases de datos permiten un mayor control de dichos datos, así como evitar la redundancia de lo mismo. Y a su vez tenemos que los sistemas gestores de base de datos permiten mantener la seguridad e integridad de los datos, así como a su vez nos permite estas herramientas tener un mayor control sobre los mismos a la hora de diseñar o crear nuestros sistemas y aplicaciones. Muchas gracias por ver nuestro video, esperamos que les haya gustado y que tengan un feliz día.